como hablamos mucho de Moisés, y de última habíamos venido hablando de la Biblia, y Moisés es el profeta que recibió la Torá, las leyes, parecía razonable y por eso lo propuse seguir con este tema y sobre todo para volver un poquito a la parte mitológica, ¿no? Lo que vamos a ver ahora tiene como primera fuente la Biblia, pero además interpolaciones que son leyendas de todas las fuentes que ya hayamos visto, el Midrash, leyendas folclóricas, ¿sí? Porque hay muchas cosas que lo que hacen es complementar lo que en la Biblia aparece como implícito, ¿no? Por ejemplo, el faraón manda a matar a todos los niños. Una mujer tiene un hijo y lo salva. Bueno, hay toda una historia atrás de eso. Y bueno, y esa historia es la que vamos a ver. ¿Qué saben ustedes de la historia de Moisés? Yo poco y nada. Este, Bueno, aparte, respecto al Había origen, eso que eso que recibió contaste. la Torá, las leyes. Pero era un príncipe, de alguna forma había sido adoptado, ¿no? Por sí, Ramsés por el al faraón, sí, sí. principio, No, por pero en Ramsés era el primo, realidad, ¿no? Fue el anterior, fue por Seti. sí, por eso no sabía cuál faraón. Y lo habían encontrado en una canasta, ¿no? En el río Sí, Nilo. señor, exacto. Y que ¿Y vos, Moisés Adriana, qué quiere vas a decir? decir salvado de las aguas, en teoría. Quiere decir No sé exactamente cuál es eso. la. Kiminamaim Meshiau, que quiere decir los trajeron, de Meshiau viene Moshe, efectivamente. Adriana, ¿qué vas a comentar? No, justamente eso, de que sabía de su origen y bueno, como lo fueron, está en la Biblia en realidad. Claro. Y O en las también la película películas. que hizo Disney, ¿no? ¿El Bueno, qué? Ah, no, eso no ¿Sí? sé. Lo que pasa es es que todo una depende fuente de la edad que bibliográfica tenemos también. hijos. Todos tenemos unos hijos de cierta edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mío es de la época de los Rugrats. Entonces cada uno tiene este, su coso de consumir esas cosas con él también. Pero bueno, como todo lo que agarra Disney es un disparate, ¿no? O sea, como que edulcora algunas cosas. La realidad, ¿sí? Es que dentro del plan de la creación, la llegada de Moisés tenía que darse en determinado momento para que Dios pudiera iniciar un proceso que va a terminar con la llegada del Mesías, que es el momento en el que se va a restituir el mundo, el Tikkun Olam, y va a pasar, ¿qué tal, Doris? ¿Cómo estás, madre? Hola, Hola, Por Doris. la Hola, Doris. hola. construcción y destrucción de los dos templos, por Tengo supuesto que por el irme un poco reinado. antes hoy, así que si desaparezco es por eso. Gracias. Bueno, pedir al faraón que te deje ir. De escuchar. Este, y, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Y que cuando Dios conversaba con los patriarcas, porque ustedes se acuerdan que cuando vimos el tema del misticismo, Dios con los patriarcas hablaba directamente, ¿no? Sobre todo con Abraham. Con Jacob hablaba a través de intuiciones y con José a través de los sueños. Tenían que pasar un montón de generaciones antes de que el pueblo de Israel pudiera volver a Canaán. ¿Después de cuándo? ¿Cuándo fue que se fue el pueblo de Israel de Canaán? Cierto. Eso no lo vimos, así que puede que no se acuerde. ¿Cuándo se fue de Canaán? Mm, Cuando, no sé, de Canaán. Eso claro. no está. ¿Cuándo se fue de Canaán? Yo qué sé. Cuando Bueno, viene la sequía, A ver, sí, dame señor, un. cuando vino la ¿Cuándo qué? sequía, cuando Jacob estaba con sus hijos, después de que le contaran que un lobo había matado a José, que era mentira, al tiempo apareció una sequía terrible en toda la tierra y solamente en Egipto había comida. Entonces, como tantos otros pueblos seminómades, Jacob y su gente se fue hasta Egipto
donde ahí se reencuentran con José, cosa Ah, que en principio no claro, sabía. claro, claro. No me acordaba. De todas las cosas que hay en la Biblia, de esa sequía hay evidencia histórica. Más bien, Y más que ahí, histórica, hay evidencia arqueológica, ¿no? ¿Qué, Doris? no, no, está bien, ya me acordé de todo. Está, gracias. Porque sobre el final de la era del bronce está lo que se llama el cataclismo de la era del bronce, la gran extinción de la era del bronce, que afectó toda la media luna de las tierras fértiles. Tiene muchas interpretaciones, muchas eh, variantes según sea en Turquía o en Canaán, pero hay registros de esa sequía. Como fuera, José se las había ingeniado para ayudar al faraón a sobrellevar esa sequía, se había convertido en el gran visir y era una persona muy importante. Existe una momia de un personaje importante de alguna de las épocas de aquella, digo, la trazación de carbono 14 no es tan exacta en esas cosas, de un visir que se llamaba Ia, ¿sí? Que ese es un nombre de fonética semítica. No hay uno que llame José, pero Ia es la primera sílaba de José. Ustedes recuerden que no hay vocales en los nombres hebreos. Digo porque es llamativa la ausencia de pruebas históricas de nada que ocurra antes del año 1000 a.C. ¿Sí? Y después del año 1000 hay una estela moabita y todo lo demás es siglo 3 o 4 antes de esta era. Te digo porque hay una cosa que cuando nosotros vamos a verificar un hecho histórico, lo primero que tenemos que encontrar es evidencia corroboradora. Y acá no hay nada. Así que es altamente aceptable que Moisés es un personaje mítico que no se corresponde a un personaje histórico. Contra lo que es intuitivo, tampoco hay demasiadas evidencias de que Jesús fuera un personaje histórico. Acá ya estamos en una época donde debería haber pruebas, porque había historiadores cuyos trabajos conocemos, como Flavio Josefo, y él solamente habla de un líder, pero no lo nombra, así que las únicas fuentes que tenemos son las de los evangelistas, que obviamente eran fuentes proselitistas, por decirlo así. Bien. Entonces, vamos a asumir que lo que viene ahora pertenece al reino de los mitos y no de las leyendas. ¿Cuál sería la diferencia? Lo que las leyendas se basan en que por lo menos algún hecho existió de verdad, Exactamente. corroborado. Para que algo sea legendario, por lo menos una base fáctica tiene que haber. Si no la hay, estamos ante un mito. El hecho de que con suficiente tiempo ambos tomen la misma forma, bueno, no cambia mucho, pero, por ejemplo, el haber hallado la ciudad de Troya prueba de que la batalla de Troya es una leyenda. Pero eso habla de la batalla, no quiere decir que Aquiles, Agamenón, Helena y todos esos sean personajes históricos. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Entonces, como le decía, estamos en Egipto, en el reinado del que probablemente sea Seti. No queda muy claro, no hay una manera muy exacta de hacer coincidir la cronología bíblica con la cronología, por ejemplo, romana o griega, porque el calendario lunisolar judío no es muy compatible con el solar egipcio de las subidas y bajadas del Nilo. Entonces, todo eso es una hipótesis más que otra cosa.
Como sea, es muy aceptado que en la época de Moisés, ahí sí el faraón era Ramsés. Y que era un faraón que, a diferencia del que había elevado a José al rango de visir, se llevaba mal con los judíos, no tenía, digamos, una buena predisposición hacia el pueblo, que voy a corregirme ya mismo, por supuesto que no eran judíos porque nunca existió la tierra de Judá todavía, estamos hablando de israelitas o de hebreos, son los descendientes de Israel. Entonces, algo ocurre en este lapso de 400 años que va entre José y Moisés. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Una última cosa, dentro de las fuentes arqueológicas egipcias hay otra mención a el pueblo o la gente de Yah, siendo Yah en este contexto el dios Yahvé, la Uve. Pero no quiere decir de ninguna manera que eso refiera a los israelitas, porque tampoco hay mucha certeza de que los israelitas no hayan tomado el dios de otro pueblo anterior, como también vamos a ver la clase que viene. ¿Alguna pregunta o arrancamos un poco con esto? Arrancamos. Solo Arranquemos, una arranquemos. Dime, una pregunta que no tiene nada que ver, pero ¿por qué tú todo el tiempo decís Yahweh? Y a mí me resulta así como extraño, porque siempre le dijimos Yahvé no, los judíos no lo nombramos, le decimos Adonai. o Yahvé. No, Bueno, Yahvé es una transliteración cuando latina, se... y que proviene de la griega Yehová o Jehová, ¿tá? Pero son intentos de ponerle vocales al tetragrama, y hoy en día el consenso académico es que lo más probable es que las sílabas se constituyeran así. La primera yud era ya, la hei era Sí, una u, sí, porque era una hei seguida de una bab, y sí, la última hei era una he. Perdón, que la bab era una b corta, perdón, ahí me equivoqué yo, y la última era una e. Entonces Yahweh. Pero eso es consenso académico. ah, gracias. O sea, con la destrucción del segundo templo se perdió el nombre de Dios. Para los protestantes es Jehová. Sí, pero eso porque la Biblia quedó traducida de esta manera después de la Septuaginta y los Evangelios. Hoy la traducción más común de las Biblias modernas pone Yahvé, no Jehová. Jehová como que quedó medio arcaico. O sea que la pronunciación Jehová no queda muy clara. Pero Pero haría alusión a los ya, al ya. claro, o sea, Yah o Yahweh son palabras semíticas, no egipcias. Entonces, la gente de Yah, ese consenso de que efectivamente refería a un pueblo nómade que le causaba problemas de pillaje a los egipcios, que los perseguían, y que puede o puede no referirse a los hebreos. Pero el tema es que no hay una sola referencia a Jacob, a Israel, al pueblo de los hebreos, a los israelitas. Directa. Eso es un problema para las personas que leen la Biblia tratando de encontrar evidencia arqueológica. Pero bueno, la Biblia no es eso ya lo hemos visto. No sé si queda claro eso. Queda, sí, Sí, ok. creo. Bien. Bueno, acá el problema empieza cuando muere Jacob, mueren todos sus hijos.
el último de los cuales fue Leví. Y ahí es donde se acaba esa protección que los patriarcas tenían directa con Dios. Ahí los israelitas se vuelven un pueblo nomás, común, de hecho una federación de tribus, ¿no? O sea, la tribu de Leví, la tribu de Reubén o de Judá o de Efraín o el que sea, o de Menasés, no se cree que fueron efectivamente hijos de, sino tribus que se aliaron en una especie de coalición. Y personajes como el de Moisés eran los héroes unificadores. Aunque en este momento es cuando los israelitas se empiezan a sentir incómodos en un pueblo donde se sentían ciudadanos. Ellos vivían en Egipto como egipcios o como los egipcios. Pero el tema es que en el momento que pierden esta protección, empieza un problema para los egipcios, y es que había muchos israelitas, ¿sí? El pueblo se había reproducido con demasiada fertilidad, y eso generaba un problema demográfico en el sentido de que si eran tan exitosos en poder instalarse, podían llegar a querer desplazar a los propios egipcios. Algo que efectivamente pasó con los hicsos. Los hicsos, llegados de el mismo lugar que los israelitas, llegaron a desplazar a los faraones y gobernaron Egipto por un breve tiempo. Entonces, lo primero que hicieron los egipcios fue sacarle a los israelitas los viñedos, los campos y todo lo que José, como gran visir, había otorgado en posesión a sus hermanos y sus descendientes. Tierras, privilegios, los campos, los viñedos. Entonces surge un problema. Si no tenemos campos para trabajar ni nuestros viñedos, ¿de qué van a vivir? El tema es que el faraón tuvo una idea fabulosa, ya que tienen que trabajar, vamos a darle trabajo nosotros. La fuente de la leyenda dice que además estos primeros israelitas eran guerreros fabulosos, con una gran fuerza física, o sea, como que eran guerreros a tener en cuenta. Algo que por lo menos es consistente con la manera en la que Josué después logra conquistar la tierra de Canaán, ¿verdad? El tema es que en la fuente judía los nombres de los faraones no son los mismos que en Egipto. Los faraones últimos de esta idea, de la parte de la zona cercana a la vida de Moisés, son Magrón y Maror. Magrón, Seti, cuya hermana va a adoptar a Moisés, y Maror es Ramsés, el que va a enfrentarse a Moisés. Bien, de hecho, la leyenda dice que el propio Magrón, el propio Seti, había sido criado por José como descendiente de aquel a cuyo servicio había estado José. De todas maneras, esto implicaría que José vivió un par de cientos de años, porque estamos hablando que hubo 400 años de esclavitud. Pero bueno, ya sabemos cómo vivían los patriarcas, ¿no? El tema es que, bueno, Seti todavía conservaba un cierto, no digo cariño, pero por lo menos sentido de gratitud con su criador, y no fue excesivamente malo. Pero su hijo sucesor, Malol o Maror, según como veamos, ese ya no había tenido ningún contacto directo y ya empezó realmente a preocuparse, ¿sí? Ya lo que veía era un pueblo muy exitoso para crecer, muy exitoso para combatir y plantar sus reales, entonces realmente eran un problema. Como fuera, había unas guerras entre el faraón Malol y un descendiente de Saúl, o sea que sí, contra la tierra de Edom,
y los israelitas habían mediado y habían salvado a los egipcios, probablemente actuando como mercenarios, pero eso lo único que había hecho es aumentar su fama de guerreros. De esto no hay nada en la Biblia, ¿queda claro? No hay, pero ni indicios. Así que, como tantos reyes, una vez que dejó de necesitarlos, intentó sacárselo del medio. Fue más o menos lo que hizo Isabel la Católica. Entonces, el faraón Malol o Maror, ahora vamos a ver qué significa esto Maror, junta a sus consejeros y le dice, el pueblo de Israel es más grande y más poderoso que nosotros. Hemos visto su gran poder que han heredado sus padres, pues algunos de ellos se levantaron contra un pueblo tan numeroso como la arena del mar y no cayó ni uno. A ver, el tema de un pueblo numeroso como la arena del mar era la bendición que se le dio por parte de Dios a Abraham. Y eso fue transmitido tanto a Ismael, de quien salieron 12 tribus, de las que obviamente no se habla en la Biblia, como a los hijos de Isaac. Tanto Esaú como Israel o Jacob fueron padres de grandes pueblos. El tema es que los israelitas, que son los elegidos por este Dios Jehová o Yahweh o como quieran, han logrado vencer y preocuparon más todavía al faraón. Entonces intentan deliberar a ver qué hacer con ellos. Entonces dice, bueno, lo que podemos hacer es, ya que le sacamos toda la parte de sustento económico, vamos a ponerlos a trabajar. Las ciudades Pitón y Ramsés no están fortificadas contra la batalla, ¿sí? Había dos ciudades, una con el nombre del propio faraón, en hebreo son Pitaón y Ramasé o algo así, y ponen a los judíos, o a los israelitas, perdón, no a los judíos, a trabajar fabricando ladrillos para construir las murallas de la ciudad. El tema es que es interesante esto porque mucha gente piensa que los judíos tienen algo que ver con la esclavitud de las pirámides. Las pirámides ya llevaban montones de siglos construidas y estaban hechas en piedra. Lo que mandan a hacer a los israelitas es ladrillos y levantar murallas. Entonces dice que vayan a Gosén, una de las ciudades, y a Patros, otra de las ciudades, y proclamen que todos los varones tenían suficiente, van a tener que ponerse al servicio del faraón. Y dice que los hijos de Israel y todos los habitantes de las ciudades que estén dispuestos a construir con nosotros recibirán su salario diario por orden del rey. O sea, por un lado le sacan los campos y por el otro hacen una leva, un trabajo forzoso para el Estado. Entonces se dice, vayan primero a construir Pitón y Ramasés y hacer que la proclamación del rey se haga diariamente. Y cuando alguno de los hijos de Israel vengan a construir, dadles su salario diario y después de que hayan construido con vosotros, alejaos de ellos día a día y uno por uno en secreto. ¿Sí? Como tratar de separarlos. Entonces le dice a sus consejeros, ¿verdad? Seré sus capataces y después los haré construir sin salario. O sea, los reducen a esclavitud, ¿verdad? Los seducen con un trabajo pago y después de debilitarlos, los convierten en esclavos. Y si se niegan, forzarlos con todas vuestras fuerzas a construir. Si hacen esto, nos va a ir bien, pues fortificaremos nuestra tierra y con los hijos de Israel les irá mal, porque disminuirán en número debido al trabajo, porque les impediréis estar con sus esposas. Acá hay un pequeño problema, ¿no? Porque cada vez que un rey quiere meterse con que un pueblo no crezca mucho, se ocupa de los hijos varones, cuando en realidad lo importante es ocuparse de las mujeres, que son las que realmente tienen los hijos, ¿no? Pero acá hay una especie de falla en el plan del faraón. Entonces todo esto se hizo y durante un mes los emisarios del faraón construyeron con Israel y se fueron retirando
mientras los hijos de Israel trabajaban solos. O sea, mandó un montón de egipcios a trabajar para que pareciera una obra pública y al final los dejaron trabajando solos y después encima en régimen de esclavitud. Y en el momento que los hebreos se niegan a trabajar sin pago, entonces empiezan a utilizar la fuerza y los someten a castigos. Y ahí es donde, bueno, el pueblo de Israel termina primero desarmado en su capacidad organizativa porque lo separaron, después terminan debilitados por ese régimen de trabajo y por los golpes, y comienza toda una época en la cual van a ser esclavos. Y esto es un problema, porque para el momento que nace Moisés, el pueblo de Israel ya llevaba bastante tiempo de esclavitud y se habían olvidado de que alguna vez fueron guerreros. Tenían los recuerdos, por supuesto, de su historia, pero en sí habían nacido esclavos. La única tribu que no trabajó en este sentido fue la tribu de Leví, porque ellos habían adivinado que esa primera convocatoria a trabajar había sido una especie de trampa, entonces no fueron. Y como no fueron al principio a recibir el sueldo, después no había forma de obligarlos a trabajar, porque bueno, no estaban en las obras, se habían quedado parte de eso. Y eso hizo que la tribu de Leví fuera, a partir de ahí, la elegida para continuar con el sacerdocio, porque es la única tribu que no se había manchado con la esclavitud. Entonces, en este periodo de esclavitud, los israelitas comenzaron a llamar Maror al faraón Malol, porque Maror quiere decir amargura y amargo, y uno de los platos rituales que se comen en la Pascua judía, en el Pesaj, son hierbas amargas que se llaman Maror, ¿sí? En recuerdo de los amargos días de la esclavitud. Bien, el tema es que el faraón no se iba a parar acá, ¿no? Ya que estaba. Entonces, dice que suspendió una prensa de ladrillo de su propio cuello. Cuello en este caso no es el cuello de él, sino que lo que hizo fue suspender la provisión de ladrillos a las obras y se desplazó hacia las obras. Entonces hizo que los propios judíos tuvieran que hacer ellos los ladrillos, mezclando el barro y la paja, que eran el material con el que hacían el adobe. Entonces, como el propio faraón apareció en la obra, cada vez que un esclavo se declaraba cansado, los capataces decían que sos más delicado que el faraón y lo obligaban a trabajar a golpes. O sea, el régimen se iba endureciendo cada vez. Y mientras tanto el faraón era un tirano hipócrita, ¿verdad? Pero de alguna manera con esto de endurecer y que el faraón jugara a ser un poco más bueno, lograron estirar el tiempo de la esclavitud sin ninguna revuelta. ¿Sí? De alguna manera los israelitas se convirtieron en esclavos dóciles. El tema es que, bueno, no hubo un gran resultado con este fortalecimiento, porque las murallas colapsaron, ¿sí? Y colapsaron por una razón muy particular. En un día en que el faraón se levantó con el pie cruzado, decidió emitir un edicto que los israelitas tenían que duplicar su cuota de ladrillos, pero además hacerla con menos paja de la que le estaban dando. Recordemos que Egipto era fértil la mitad del año, no es que hubiera una capacidad ilimitada de conseguir paja para hacer los ladrillos, pero de todas maneras, si uno cambia la fórmula del adobe, evidentemente el resultado final también va a cambiar. Y eso hizo que los ladrillos se desmoronaran. Pero entonces, digamos, les sirvió someter a los israelitas a la esclavitud, pero de última no fortificó sus ciudades. El tema es que muchos trabajadores murieron y
como eran esclavos, no le importaba a nadie. Entonces, el faraón, como diciendo, bueno, epa, se me derrumban las murallas y encima me quedo con pocos esclavos. Bueno, que nadie vaya a su casa a dormir con su esposa y que se queden a dormir en la obra. Y él pensaba que si los maridos y las esposas no se podían encontrar, iba a bajar todavía más la población. Y la excusa fue, bueno, ¿qué sentido tiene que vayan y vuelvan, que quédense acá, no les tengo que pagar el boleto, etcétera? Entonces, tuvieron que empezar a dormir a cielo abierto en el piso en vez de volver a sus lugares de residencia. Entonces Dios habló a alguno de los levíes en ese momento y dice, a su padre Abraham le di la promesa de que haría que sus hijos fueran tan numerosos como las estrellas en los cielos y ustedes tramitan planes para evitar que se multipliquen. Veremos de quién palabra prevalecerá, la mía o la suya. Como diciendo, a ver quién puede más, si el faraón o el Dios de Israel. Y por lo tanto, mientras más el faraón castigaba a los israelitas, más seguía creciendo la población. De una u otra manera, Dios se aseguraba que las pocas uniones que había eran fértiles. El tema es que esto también genera un problema más bien de orden maltusiano. Entonces, a medida que la población de hombres aumentaba, el faraón quería más producción. Y el tema es que cuando trabajaban en estas condiciones de sobrecarga, seguían muriendo israelitas, pero además los hijos eran secuestrados para sacrificios. Y en ese tema estaban cuando cambia el faraón y ocurre que al morir este faraón Maror, aparecen dos príncipes de Egipto, uno el faraón, el heredero real, y otro Moisés, que como bien dijo Álvaro hace un rato, era un príncipe egipcio, por crianza, por adopción, y aparte hay una cosa que es muy importante. ¿Ustedes se acuerdan quién es que adopta a Moisés? La princesa, la hermana del faraón. La hija del faraón. Ah, ¿era la Pero, hija? claro, pero la hija del faraón es la hermana del faraón siguiente y por lo tanto su esposa. Ah, O sea, en un momento fue la hija y en otro fue la hermana. Pero el tema es que el faraón no es el hijo del faraón anterior, sino el hijo de su esposa y hermana, por eso se casaban entre hermanos, porque era la hija del faraón la que portaba la línea real. Entonces, ser hijo de la hija del faraón le daba rango de príncipe completo a Moisés. Ni que hablar que no era príncipe heredero, pero era un príncipe con todos los derechos, y con toda la educación, y con todo lo que ello conllevaba. Y además, otra cosa, Moisés vive en el palacio del rey de Egipto hasta la adultez. ¿Sí? Moisés, cuando ocurre el hecho que lo lleva a huir al desierto, tenía más de 40 años. Digo porque acá uno piensa que las cosas tienen que ver con la duración de nuestra vida. Esto no era exactamente así. Bien, un momento, ya lo- ¿qué Entonces, pasó? no, que todavía lo vimos. El faraón vuelve a reunir a los consejeros, recuerden que este era el faraón siguiente, y uno de ellos que se llamaba Job, de la tierra de Uz, que está en Aram Naharaim. Aram Naharaim quiere decir el páramo de los dos ríos. Le dijo, el plan que el rey ideó de imponer una carga de trabajo sirvió al principio y hay que tenerlo, pero no está asegurando lo que necesitábamos era que bajara la cantidad. Por eso tenemos que emitir un decreto de que todo niño varón sea asesinado al nacer, de forma tal de que no se pueda
procrear más israelitas por una generación. Acá cometieron el error de todas las familias patriarcales, porque recuerden que para los israelitas, la transmisión se da por la madre y no por un tema sucesorio, sino porque el judaísmo se hereda, ahora sí judaísmo, por vientre de madre. Por una razón bastante obvia, ¿no? Que es que hasta que había ADN, no hay forma 100% segura de saber quién es el padre de uno. E incluso cuando hay dos gemelos idénticos, ni con el ADN. Por cierto, en Estados Unidos hay un caso de dos gemelos idénticos que se casaron con dos gemelas idénticas. Entonces los hijos son primos por asunto legal, pero genéticamente son hermanos. Qué lío. Sí, claro. Porque ¿qué pasa? Dos individuos genéticamente idénticos, o sea, dos pares, tuvieron hijos, o sea, genéticamente son hermanos. Digo, es un tema que simplemente ilustra por qué de lo único que podemos estar seguros es nuestra madre. Bien, entonces el faraón, ni lento ni perezoso, emite este decreto y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, como los egipcios tenían una cierta reticencia a matar niños, o sea, por más que hace un par de párrafos hablé de sacrificios, no es real, eso estaba en las fuentes, pero los egipcios no sacrificaban niños a los dioses, pero además asesinar a un inocente les podía perjudicar en el juicio de Maat, que es el pasaje a la otra vida. Entonces encontraron una solución perfecta. Las propias parteras del pueblo de Israel eran las que tenían que matar a los niños varones. Pero además, tenían que matarlos mientras estaban naciendo. O sea, no podían dejarlos nacer, porque si nacían, ya eran seres humanos de derecho. Esto, como sabrán, se sigue discutiendo hasta el día de hoy, pero el tema es que había un problema interesante, porque si yo no dejo que el nene termine de salir, ¿cómo sé cuáles son los varones? ¿No? Porque generalmente un parto se da desde la cabeza, ¿verdad? Entonces llama a las dos parteras que había en el pueblo de Israel y les ordena que maten a todos los niños varones, pero que salvaran a las hijas, porque las hijas de los israelitas eran bonitas y a los egipcios les gustaba tener una buena provisión de esclavas y compañeras a su disposición. En esto no se diferencian de ningún pueblo con esclavos. Entonces, como le decía recién, acá había un problema, porque efectivamente, por mucho que uno mate a los hombres, el tema donde se basa la capacidad de reproducción o de crecimiento de un pueblo está en las mujeres. De hecho, hay un parámetro que digamos, dicho, suena horrible, pero es un parámetro demográfico muy importante, que es lo que se llama la paridez media de los habitantes de una sociedad, y que es el verdadero parámetro donde Decime, termina yo te di mi tarjeta para que vos donde termina compres algo. estableciéndose qué va a pasar demográficamente con un pueblo. ¿Lo dejas Y en en la ese mesa? sentido, Uruguay tiene ese verdadero problema. La paridez media de las mujeres uruguayas es bajísima. Así que bueno, con este tema la partera dice, bueno, pero ¿y si no podemos esperar a que nazcan, cómo hacemos para saber cuál es cuál? Y estas dos parteras eran Yochebed, la mamá de Moisés, y Miriam, la hermana de Moisés, no de Yochebed. Entonces, Miriam se la retoba, ¿no? Diciendo, ¿por qué tenemos que hacer eso? Yochebed le dice, es una nena, no le des mucha bolilla al faraón. Pero bueno, el tema es que eran las dos parteras. Yochebed asistía a los partos y Miriam colaboraba luego el nacimiento. Entonces, cuando les dice que tienen que matarlo, dice, bueno, ¿y cómo vamos a ver
a lo que el faraón, con una sabiduría extrema, les dice: si el niño sale del vientre con la cara primero, es un varón, pues mira hacia la tierra, de donde fue tomado el hombre. Pero si aparecen primero los pies, es una niña, pues mira hacia la costilla de la madre, y de una costilla fue hecha la mujer. Esto es claramente, a todas luces, un invento de los rabinos posteriores. No hay manera que el tema famoso de la costilla haya venido de antes de que fuera escrita la Biblia escrita, y además todos sabemos que el 3% de los partos podrá ser con los pies por delante, porque generalmente además, hoy en día cuando hay un tema que el niño no se da vuelta, termina en cesárea por lo general. Imagínense en aquella época. Entonces, Sí, un esto disparate. fue... No, no, claro. Pero aparte es un disparate de los rabinos muy posteriores. Porque el tema de la costilla no hay manera de interpretarlo de otra manera que una evidencia de que este fue un cuento inventado a posteriori. Pero, como sea, recuerden que algo muy parecido pasa cuando Herodes decide matar a todos los niños varones para evitar que nazca el rey de los judíos. Pero también ocurre cuando Nabucodonosor manda matar a todos los niños varones nacidos en su imperio para evitar que nazca el rey que lo iba a destronar, que iba a ser nada menos que Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que hay temas prestados. ¿Sí? El tema del asesinato de los inocentes es uno de ellos. El tema es que, bueno, como el faraón intenta convencerlas y no hay forma, las amenaza con mandarlas a la hoguera, otro sistema que no usaban los egipcios, y le dice, bueno, las dos mujeres dicen que sí, pero entre ellas se dicen: nuestro padre Abraham abrió una posada para poder alimentar a los viajeros, aunque fueran paganos, ¿y nosotras deberíamos descuidar a los niños? No, nos ocuparemos de mantenerlos con vida. ¿Qué quiere decir? Que intentaban salvar a todos los niños que nacieran, no solamente a Moisés. Sí, ellas iban a intentar rescatar a todos. Y lo que hicieron fue, cada vez que nacía un bebé, lo ocultaban y le pedían a los hebreos ricos, a los israelitas ricos, que le dieran dinero, comida, dinero, lo que fuera, para ayudar a mantener a estos niños que sí o sí había que separar de las madres, además. ¿Sí? O sea, o a las madres del resto del pueblo. Ahora, el problema cuando ocurre, cuando la propia Jochebed queda embarazada. Sí, porque ella podía esconder los hijos de otra, pero si ella era la partida era muy conspicua. ¿Cómo se iba a esconder ella sabiendo todo el mundo que estaba embarazada? Entonces se encomendaban a Dios y rezaban diciendo que estaban poniéndose en peligro, incumpliendo las órdenes del faraón, porque su única ley era la palabra del Dios único. Entonces dice: ojalá sea tu voluntad, nuestro Señor, que el niño venga al mundo sano y salvo, para que no caigamos bajo la sospecha de que intentamos matarlo y lo herimos en el intento. Entonces el Señor escucha la oración y ningún niño que nació de Sifra y Puaj, que eran otras dos parteras que recién aparecen en la narración. Esto es maravilloso, ¿no? En las fuentes aparece todo así. O de las principales. Y ninguno de ellos llegó al mundo con ningún defecto. ¿Sí? No nacieron ciegos, no nacieron niños enfermizos, no nació ningún niño que no fuera un ser humano sano. Entonces, como el pueblo israelita seguía creciendo, el faraón llama nuevamente a las parteras y le dice que, bueno, ya que crecen como los propios animales que no necesitan nada, no necesitan parteras. Entonces, les prohíbe ayudar a las mujeres en los partos. Y esto fue absolutamente,
digamos, inútil porque cuando nace el propio hijo de Yocheved, ahora sí, ocurre lo que ya hemos hablado antes, que Miriam lo pone en una canasta de papiro, de cañas del río, dice, calafateada, y lo tira al propio río Nilo, encomendándolo a Dios para que lo cuide. Y por esta acción piadosa de haber cuidado a todos los niños que nacían, Yocheved se convirtió en la madre de Aarón, que iba a ser el gran sacerdote, ¿sí? Aarón era un niño ya nacido cuando ocurre todo esto, era grande, digamos, y Miriam, con su esposo Caleb, va a ser la progenitora de la casa de David, nada menos, ¿sí? Por supuesto que todos ellos eran de la familia de Leví, y a partir de ahí ocurre algo, y es que los levitas, que eran los encargados de toda la parte ritual, luego de la muerte de Aarón, van a quedar subordinados a la tribu que se forma con los descendientes de Aarón, que esos son los Cohen. ¿Sí? En ese momento pasa de haber 12 a haber 13 tribus, porque la tribu de Leví se parte en dos. Los Cohen, que hasta el día de hoy son casta sacerdotal, lo que no hay templo, y los Leví, que son los asistentes, los que llevan toda la parte ritual en las ciudades que no son Jerusalén. ¿Algún comentario, alguna cosa mientras recupero un segundito la voz? Por mi parte, no. Bueno, Digo, qué linda historia. claro, La verdad, más allá del mito, es una linda historia, una linda novela, ¿no? De las claro, peripecias. se convierte en una novela que además después termina siendo una road movie, ¿no? Porque Bueno, todos los 40 años en el desierto, claro. Pero Eh, no hay una teoría o un cuento, no sé, algo de que lo mismo sucedió con otro personaje mítico así. No sé si de. pero no se me adelante, doña. Ah, perdón, perdón. Claro que sí, claro que sí. Está muy bien, pero la vamos, la vamos. El No, tema es yo que, preguntaba, porque no, hay no, pero historias como que vuelven a repetirse. sí, sí, vos hablás de Sargón, el rey asirio, que también, pero también hay más. Vamos a ver eso ahora en un rato en mi tema de El niño salvado de las aguas, en una de nuestras famosas digresiones. Pero bueno, el tema es que Dios le otorga una segunda juventud. No me dejan ver ahí a cuál de las dos, si a Miriam o a la madre. Ustedes pueden ver porque yo tengo Yocheved, a la madre. ¿Sí? Por su trabajo le otorga una segunda juventud para poder estar con su marido. Y fueron esas recompensas por haber servido a Dios. Recuerden que el servicio a Dios en este momento se hacía sin las leyes, o sea, no había una forma establecida, o sea, uno seguía las enseñanzas de lo que Dios le había transmitido a Abraham y a Jacob, y a Isaac y a Jacob. Y otro regalo que se le dio a Miriam, a la hermana de Moisés, fue que fue la madre de Bezalel, que luego construiría el tabernáculo, que sería la primera estructura donde Dios tendría una morada física en la tierra. El arca de la alianza, básicamente. El tabernáculo era la tienda donde estaba el arca de la alianza. Y ahora vamos a lo que nos decía Adriana. ¿Sí? El episodio de Moisés es claramente derivado del de Sargón. ¿Ah? Sargón fue un rey legendario de la Mesopotamia, de la época sumerio-acadia, o sea, bastante anterior a los babilonios, y fue el primero
que unifica toda la Mesopotamia bajo un imperio. Así que trasciende los pequeños reinados de la ciudad de Sur, Lagash, Uruk, ¿sí? Y lo convierte en un imperio donde obviamente la capital estaba en Akkad. En Éxodo, ¿sí? El libro donde se relatan todas las peripecias de la vida de Moisés, en el capítulo 1, versículo 22 dice que ahí es donde se da, digamos, la orden del asesinato de los niños. O sea que ahí empieza todo lo que estuvimos contando recién. Pero eso sí, hay una narración bíblica. El mandato de matar a los niños, de producir el doble de ladrillos con menos paja, todo eso sí está en la Biblia. Y la madre lo esconde en una cesta para que Miriam lo lleve al río, donde utilizan la palabra en hebreo teivá para esta cesta. Y teivá es la misma palabra que se utiliza en el Génesis para el arca de Noé. ¿Sí? O sea, esto después fue traducido diferente, pero en hebreo es la misma palabra, teivá. Y bueno, entonces la hija del faraón encuentra esta cesta y adopta al niño. Entonces, como bien decía hoy Álvaro, toma el nombre de sacado del agua. Y acá tenemos otro pequeño problemita. Primero uno diría, ¿a quién se le ocurre que una princesa va a encontrar un bebé en una canasta y lo va a adoptar como hijo propio? Y acá tenemos que recordar que la hija del faraón era una persona muy poderosa porque ella era la que tenía que casarse con el hijo para que él pudiera ser el faraón siguiente. Entonces se tenía que llevar bien con la hermana. Entonces tenía una gran capacidad de decidir estas cosas. Y por otro lado, por más que la Biblia ofrece esta explicación de que Moshe viene de la palabra Meshiau, no es un nombre semita. O sea, de ninguna manera Moshe se corresponde a ninguna raíz semítica, empezando porque tiene 2 sílabas. Y los nombres semitas tienen 3. Después, cuando empiezan a aparecer los nombres más, digamos, más cercanos a la época del reino, digamos, ahí ya empiezan a aparecer nombres más cortos. Pero no en este caso. Y a veces, aunque parezca que tienen 2 letras, siempre hay una letra muda de las 3 que hay. Por ejemplo, Esaú tiene una de esas letras que convierte en nombre, porque a ver, en español hay un hiato en el diptongo, pero eso en hebreo no. El tema es que, y esto también es una cosa que no le costó nada a los lingüistas notar esto, es que una gran cantidad de egipcios terminaban con el nombre Moses después. Tutmoses, bueno, se me están acabando los egipcios, los nombres, pero quiero decir, es un sufijo de nombre que es teofórico, de uno de los nombres de los panteones egipcios, no me acuerdo de cuál. Entonces, esto parece ser la mitad de un nombre teofórico, que quedó, lo cual es absolutamente consistente con la teoría de Freud en el increíble relato Moisés y la religión monoteísta, que no vamos a ver ahora, pero que les aconsejo leer, donde elabora la idea de que Moisés no es que fuera un niño israelita a rescatar, sino que era un príncipe, punto. ¿Sí? Que en algún momento tuvo un problema con su primo y salió corriendo. Pero bueno, como sea, lo que dice la Biblia es que Moisés tiene ese origen, pero no es un nombre de origen semita de modo alguno. El tema es que vamos a ver en un cuadro, ¿sí? Este cuadro de Paolo Veronese,
lo tengo gracias a mi esposa que me lo mandó, donde muestra con lo que tenían todos los pintores del Renacimiento, una, una hermosa imagen llena de anacronismo. ¿Sí? Porque si alguien me dice que estos parecen egipcios de la Edad de Bronce, yo les diría que bueno, que no mucho. Sobre todo por el color de la piel. Que uno Pero qué podría lindo hacer gracia cuadro. a la ropa. Es hermoso, es hermoso. Yo tengo una gran debilidad por los pintores del Renacimiento. Ah, yo también. Acá tenemos un detalle, este, y realmente este es un bello cuadro, pero está, nada. Digo, a ver, era parte digamos, del lenguaje icónico de la época, que los cuadros fueran anacrónicos, ¿verdad? Se pintaba así. Y como muy bien dijo Adriana, ¿sí? Hay otros sacados de las aguas. Ciro II, ¿sí? Shayarja y Rómulo, el fundador de Roma, junto con su hermano Remo, y el propio Sargón I, que fue el que nombramos hace rato. O sea, hay muchos mitemas del extraído de las aguas. Y vamos a dedicarle un ratito a ver eso. Vamos a ver a Sargón. En el año 2400, antes de esta era, fue el emperador de Akkad y, por supuesto, que cuando decimos esto quiere decir que fue el primer emperador de la historia. Sí, fue el primer emperador, punto. Sí, acá es donde uno puede empezar a ver si los faraones en aquella época eran emperadores o no, pero cuando estamos hablando de la época de Sargón, el Alto y el Bajo Nilo no estaban unificados y Egipto no había ni que hablar conquistado a las tierras vecinas, porque entre otras cosas estaba Sargón del otro lado. Egipto Y no Nippur de pasa a ser, Lagash. por supuesto, Nippur de la Gallo ocurre en algún momento en la época acá, sumerio-acadia, ¿sí? Creo que somos los únicos que podemos haber leído esas revistas, Álvaro. Sobre Yo todo la porque no tengo está en formato de formando. libro, ¿Así? ¿sí? En A mí recopilados. Los compré en me Argentina. me deprimía mucho cuando aparecía sin un ojo. Sí, bueno, después. Sí, esta es una estatua de Sargón, lo que queda. Pero bueno, el tema es que la leyenda cuenta que fue hijo de una sacerdotisa que lo tuvo en secreto en Asupiranu, eh, en una ciudad que estaba, digamos, del lado del Éufrates, ¿sí? La gran mayoría de las ciudades importantes estaban del lado del Éufrates, y lo abandonó en el río en una cesta de junco, cuya abertura cerró con betún, exactamente igual que la teiba de Moisés. Se la describe exactamente así. Una gran diferencia es que en el Éufrates no existe la gran cantidad de hipopótamos y cocodrilos que hay en el Nilo, ¿no? O sea, hay que realmente ser elegido de Dios para pasar por ese lugar con una cesta. Esa es una foto de la tableta cuneiforme. Y vamos a ver, esto para que les quede un poco en la presentación, ¿verdad? En la historia de Saigón, que por cierto le faltan pedazos que la tableta no está sana, en el Éxodo dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó a una tal hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo y lo vio y era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Acá hablamos de Yochebed y del padre que nadie sabe cómo se llama. Sargón, el poderoso rey, el rey de Akkad, lo soy. Mi madre la sacerdotisa, a mi padre no lo conocí. Mi madre, la sacerdotisa, me concibió en secreto, me dio a luz. Posta. ¿Eh? Posta, Sí, sí, digo, sí, lo mismo. sí, exacto.
Sigue el Éxodo. Cuando no pudo ocultarlo más, tomó una caja de papiro para él y la untó con betún y brea. Me puso en una cesta de caña. La única gran diferencia es la primera persona. Puso al niño en ella y luego lo puso en los juncos de la orilla del Nilo. Me empujó al río que no me tragó. La hija del faraón bajó a lavarse en el Nilo y sus seguidores caminaban a lo largo del Nilo. Entonces vio la caja en medio de los juncos y envió a su criada y ella lo tomó. El río me llevó y me condujo a Aquí, el pozo de agua. O sea, dice que ella lo tomó y lo abrió. Ella lo miró al niño y he aquí que era un niño que lloraba y se compadeció de él y dijo, este es uno de los hijos de los hebreos. Se convirtió para ella en un hijo y lo llamó por su nombre. Le dijo el nombre de Moisés porque lo saqué de las aguas. Sargón. Aquí el pocero me tomó como su hijo y me crió. Aquí el pocero me colocó como su jardinero. Durante mi jardinería, Ishtar me amó, la diosa del amor, nada menos. Y durante 54 años fui rey. Goberné y dominé a los cabezas negras. O sea, era peronista. Porque así es como le decía Eva a sus seguidores, ¿verdad? Los cabecitas negros, o los descamisados, que era la forma de apropiarse de un insulto despectivo. Obviamente, los cabezas negras se refiere a alguna parte de todos los pueblos que habitaban la Mesopotamia. Curiosamente, los griegos a los egipcios los llamaban merampos, los pies negros. Bien, como ven, las similitudes son increíbles, ¿no? Salvo el tema de la aparición de Ishtar, como una diosa que digamos, le da su apoteosis, Moisés fue elegido por la hija del faraón, que recuerden, el faraón también era un dios. No. Pero también tenemos a Danae, la madre de quién. Oh, Lean, por lo menos. La madre de Perseo, nada menos nada menos, claro, que sí, sí. el héroe que va a ser el antepasado de todos los demás, de Heracles, por ejemplo. Entonces, después de que, bueno, ¿se acuerdan? El padre de Danae, Acrisio, tiene un oráculo que un descendiente suyo le iba a destronar, nada nuevo, entonces encierra a Danae en una torre. Zeus entra como lluvia de oro y la posee. Lo que pasa que, para los que se preguntan cómo hizo, como lluvia de oro pasó por la ventana, después tomó su forma de hombre joven y de una belleza extrema como Me hizo corresponde a un dios. acordar a Arturo. Bueno, claro, lo que pasa que todas las leyendas artúricas toman préstamos de los mitos anteriores. En el caso de Rapunzel, por ejemplo, Claro. o de, Uther, toma la forma de El marido. el duque. Lo espantoso que se dio el nombre de duque que me sale ahora es para morirse. Cornelius. Sí, Cornelio, no. Era un nombre un nombre gaélico, pero toma la forma por la magia de Merlín y se une a Igraine. El tema que eso es lo mismo que hace Zeus con Alcmena, la esposa Sí, por eso. de Anfitrión. Repito. O sea, eso es igual, ¿no? O sea, el nacimiento de Arturo es exactamente igual que el de Heracles. Bueno, el tema es que, Acá tenías para poner otro cuadro precioso, ¿no? no me digas. Danae con la lluvia de oro. Bueno, ese también es lindo, pero, sí, pero yo te ¿Cuál decías decía vos? el barroco. Ah, no, a mí me gusta Este, No, a mí también me gusta. pero bueno, sí, ni que hablar, que mi tema te generó unos cuadros hermosos. Pero bueno, el tema es que
Cuando Danae queda embarazada, Acrisios los mete a los dos en una caja de madera y los tira al agua. Después son recogidos por Dictys, un pescador que los lleva a Polidectes, que bueno, se casa con Danae y condujo a Perseo al templo de Atenea. Acá hay un tema un poco raro porque, según algunos mitemas, Polidectes no logra seducir a Danae rápidamente y por eso Perseo tiene que ir a matar a la Medusa. Pero bueno, eso es otra historia. Como sea, Perseo también es sacado del agua. Pero también tenemos a Edipo. Según Esquilo y Eurípides, o sea, estamos hablando de tragedia, el oráculo habría sido antes de la concepción de Edipo y le habría vaticinado que el hijo no solo mataría a Layo, sino que sería el causante de una serie de desgracias. Para impedir que se cumpliese el oráculo, Layo expulsó a su hijo recién nacido. Y hay dos versiones. Una dice que lo metieron en una canasta y lo arrojaron al mar, en la costa norte del Peloponeso, donde lo encontró Peribea, esposa de Pólibo, reyes de Corinto, que queda en Turquía, ¿verdad? En lo que hoy es Turquía. Y la otra versión es la oficial, digamos, que el pastor que tenía encargado matarlo lo cuelga de un palo, ¿sí? Para llevarlo como quien lleva un bulto, y para hacer eso le atraviesa los talones con un alambre, y por eso después Edipo queda con los pies deformes, y de ahí su nombre, o Edipus, que quiere decir pies torcidos, o pies hinchados, no me acuerdo. Y, perdón, y tengo una tendencia a que se me agudice la voz tremenda, les pido disculpas. Y Rómulo y Remo. Acá ya estamos hablando muy posterior, ¿verdad? Pues la leyenda de Rómulo y Remo ya es posterior incluso a toda la época helénica. Bueno, obviamente son los fundadores de Roma, son los hijos de Rea Silvia. No quiere decir que Silvia fuera desaliñada con la ropa, sino que así se llamaba. Y eran nietos de un héroe llamado Númitor. Según la tradición más conocida, el padre de estos gemelos era el propio dios Marte, que sedujo a Rea. El tío de ella, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, la encarcela, y cuando nacen los hijos, mandó a dejarlos tirados a la orilla del río Tíber, a los pies del monte Palatino. También se dice que los dejaron ahí en una canasta donde fueron criados por una loba. Ahora bien, con esto hay un tema muy interesante, porque lupa era una palabra que se utilizaba para prostituta. Por eso las lupercales eran fiestas en honor a una diosa Lupara, que Lupara me acabo de inventar, me parece, porque Lupara era una escopeta siciliana. Sí, una diosa que era la patrona de las prostitutas, digamos. O sea que podía ser ahí. Hay un ebemerismo que dice que en realidad quien los crió fue una prostituta. Pero toda la iconografía habla de una loba posta, ¿no? Una cosa Es mucho más interesantísima. creíble que fuera una prostituta, pero es mucho más paquete que te críe una loba, ¿no? Claro. No es lo mismo. Pero, no, ni que hablar que no. Incluso es más paquete que te críe una loba y no una perra. Sí, claro, también, sí, Pero eso es bien un tema cultural además. Pero no, sí. lo que les quería contar es algo mucho más anecdótico. ¿Sí? Hace un tiempo, quiero decir, algunos años, vieron que Iemanjá es el 2 de febrero, ¿no?
El 2 de febrero. Ahí está. Estaban entrevistando a May Lola, como siempre, que es el 2 de febrero, que es, digamos, la umbandista más famosa del Uruguay, la que logró instalar que se bajara a la playa y todo eso. Es como una especie de rockstar dentro del mundo umbanda. No sé ni si vive, mis padres la conocían. Pero bueno, la estaban haciendo una entrevista sobre todo el sincretismo que se dio de los orishás, que eran santos yorubas, con los santos cristianos. Como Yemanjá se había convertido en la Virgen María, y hay una divinidad de iconografía satánica, como Oshú y otros que tienen iconografía satánica, es muy fácil de ver porque son rojos las estatuitas, que es una diableza, ¿sí? Una mujer con cuerpo bonito, pero roja y con cuernos, que se llama Mm, Pomba Gira. La Pomba Gira, ¿cómo no? Claro, Encuentro ahí en la Pomba playa, en Gira, casa, cada tanto. mira, y Pomba Gira quiere decir paloma que gira, paloma que da vueltas. Porque, no sé si alguna vez vieron un banda o Kimbanda, es muy común que hagan baile girando hasta que entran en éxtasis. No me pregunten cómo lo sé eso, pero es uno de los episodios más oscuros de mi vida. Este, Bueno, ¿eh? sí, sí, aparte la Pomba Gira cuando baja es un éxtasis sexual, Claro, es una una divinidad orgía. claramente, digamos, de pulsiones tectónicas básicas. O sea, si Iemanjá es la diosa del amor, digamos, sublime, Pombayira era del amor constante y sonante, porque todos los orishás, digamos, demoníacos, lo que son es divinidades pulsiones, de pulsionales. Pero el tema es que por el nombre, había contado May Lola, que en Uruguay era costumbre que las prostitutas le rezaran a Pombayira. ¿No? Porque, obviamente, en el lunfardo de tanguero, la palabra Claro, gira quiere decir prostituta. Entonces, como que cierto. había quedado eso, como evidentemente, imagínense que una prostituta en la iglesia católica no se siente demasiado bienvenida, había empezado a ocurrir, estoy hablando hace tiempo, ¿no? Ahora en el siglo XXI, nadie, supongo yo, tendrá demasiado problema con eso, digo, pero me llamó la atención el tema de cómo, al igual de que esta diosa había sido tomada como patrona de las prostitutas ya en la época de la República del Imperio, esta diosa sincrética que era Pombayira había sido adoptada de una manera cuando en realidad el nombre ni siquiera significaba eso. De hecho, se parece más al tango gira gira, que Gira, efectivamente gira. quiere decir dar vueltas, ¿no? Pero bueno, el tema es que, bueno, el Tíber había crecido y antes de que los nenes se ahogaran, los rescata esta loba, los cría y luego aparece un pastor que los adopta y se los queda. Entonces, Faustulo, que quiere decir pequeño Fausto, y Acalarentia los cría y después se vuelven los primeros reyes de Roma. No sin antes secuestrar a las Sabinas, ¿verdad? Y amasijarse entre ellos. Bueno, eso, si hay algo que es común a todas las parejas de hermanos reales, es el hecho de tratar de sacarse los privilegios entre ellos. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? No, bárbaro, muy novelesco hoy, en realidad. Sí. Que Yo lo tenía hace ganas también de, entretenido. de volver a algún mito que permitiera contar una historia linda. Y la que se Sí, viene es más fuerte todavía, ¿no? Porque hasta ahora dejamos a Moisés ahí, recién rescatado por la princesa. Pero después es cuando se convierte en un héroe, ¿no? claro. Que se acordarán que nosotros vimos, cuando hablábamos de los nombres de los dioses de la Biblia, un episodio de cuando Dios se encontraba con la zarza ardiente. Sí, Y después cuando Dios intenta matarlo, etc.
Pero ese momento, digamos, para que llegue ese momento, tiene que haber todo un viaje de Moisés que está muy vinculado al viaje del héroe. Moisés tiene que pasar por una serie de etapas, ¿sí? Que le permitan llegar a ser el príncipe y sacerdote que fue luego. Por acá hay que tener claro, príncipe y juez, quizá, pues el sacerdote era el hermano, pero Moisés era a todos los efectos prácticos, dentro de lo que puede ser para un pueblo nómade, un rey. No estaba ungido, ¿sí? Y eso es lo único que lo separaba del título. Pero a todos los efectos prácticos, y teniendo en cuenta que además su hermana iba a ser quien iba a dar la línea genealógica de David, Moisés era el príncipe de los israelitas. Y por eso tenía que venir de la tribu de Leví, que fue la tribu que nunca fueron esclavos, y por eso tenía que venir de la crianza de un palacio. Y acá es donde les pregunto algo que realmente, cuando se lee todo, sobre todo en la serie esta de Netflix que hay ahora sobre Moisés, se pierde. ¿Por qué es tan importante esto en la construcción del relato de este personaje? ¿Por qué criado por un rey? ¿Por qué de una tribu que nunca fue esclava? Sí, porque podía haber sido todo lo contrario también. Y también era muy valioso, ¿no? A ver, Claro, alguien que surgió de los esclavos y por su propio esfuerzo, ¿no? ahí Este, está. tiene Perfecto, algún ¿no? privilegio. ¿Cómo terminó Espartaco? Sí, bueno, arriba de una cruz, como corresponde, pero Claro, el tema es este. Un esclavo no puede ser un príncipe. No hay digamos, un solo mito que alguien pase de la esclavitud a el estatus real. Sí hay príncipes que por alguna razón terminan siendo transitoriamente esclavos o privados de su reino, como le pasó a Salomón, como le pasó a Heracles, pero solamente un príncipe puede tener el orgullo suficiente y el aprecio por la libertad para intentar liberar un pueblo. ¿Sí? Se tiene que venir de una mente indómita, ¿sí? O sea, por ejemplo, pueblos como los charrúas, ¿por qué pasaron tanto a la historia cuando somos un país colonizado por los guaraníes? O sea, la población del Uruguay era guaraní, en su gran mayoría. Había Guenoa, Chaná y todo eso, pero la gran mayoría eran guaraníes. Pero nos acordamos de los charrúas, ¿por qué? Porque nunca se sometieron a la iglesia. Nunca fueron doblados. Entonces, y dando pie a todas las interpretaciones de que efectivamente Moisés era un egipcio y no un niño rescatado, Moisés de alguna manera tenía su arma sin doblegar. Y esto se interpreta de el hecho de que los israelitas, no pudieron entrar a la tierra prometida hasta después de los 40 años, porque si ustedes miran un mapa, se dan cuenta que no hay manera de dar vuelta 40 años por el Sinaí. ¿Tá? Ni GPS precisás. Te movés en una sola dirección con 2 cantimploras y llegás. No hay bueno, hoy te encontrás con Gaza, pero no hay forma de deambular 40 años ahí. Entonces los 40 años son una metáfora de que para que el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida, el último de los esclavos tenía que haber muerto. Ninguno que recordara la esclavitud, que hubiera visto su personalidad doblegada por haber servido a un amo, podía haber entrado a la tierra prometida. Ese destino se sella con el becerro de oro. Lo vamos a ver un poco más en detalle la cosa que viene. ¿Sí? La construcción del becerro de oro
es lo que convence a Yahweh, a Adonai, como quieran decirle, de que los esclavos no eran dignos de recibir la tierra que él les prometió a sus padres. Por eso, ¿quién es el último en morir de esa generación que conoció la esclavitud? Ni idea. El propio Moisés. Pero Moisés, Cierto. a diferencia de todos los demás, le es permitido ver la tierra prometida. Cierto. Entonces se sube a La un ve. monte y la puede ver desde afuera. Y entonces dice el Éxodo, bien digo, que el Señor besó el arma de su suegro y de su siervo y la tomó. ¿Sí? Generando todo un debate teológico respecto de si Moisés fue llevado al paraíso solamente en espíritu o si fue con el cuerpo, como otros arrebatados que son el profeta Elías, Enoc, Isaac, que fue y volvió. ¿Sí? O sea, hay todo un debate de si el propio Moisés fue solamente en espíritu y se convierte en un ser angélico, o si fue con su cuerpo y como tantos otros que no murieron. Pero esta es, digamos, la parte más conocida y la explicación de la duración del Éxodo. En la clase que viene vamos a ver qué pasa luego de que Moisés ya se convierte en un príncipe, que el faraón que lo había adoptado, digamos, con su hija, digamos, muere, y que ya pasa a ser primo del faraón, o hermano del faraón, como quieran verlo. En la película de Disney se llaman primos, ¿verdad? Así que es muy posible que la hija del faraón que lo adopta no fuera la que se casa con su hermano, pero ahí ya estamos No, viendo intrusos en Tebas, ¿no? sí, dijo, tus fuentes bibliográficas, esas están medias embromadas. Y lo que pasa es que en No, realidad, Citando a Marvel o a... claro. ¿Qué ibas a decir, no Adriana? entiendo, sí, no entiendo por qué, además de haber sido como esclavizados, ¿no? Que no fue algo que Sí. eligieron ellos, y tienen que ser después como discriminados para ir a una tierra prometida o algo así. O sea, como si fuera de decisión de ellos, o como si no fueran dignos de mejorar. El tema es que ellos cometieron un pecado terrible luego de abandonar Egipto, que fue en los 40 días que Moisés subió al monte para recibir la ley, construyeron un becerro de oro para adorarlo. Y eso fue lo que selló el destino de esa generación. Porque, por un lado, está la idea de que el becerro de oro era una especie de copia del buey Apis, que es un dios egipcio, aunque lo más lógico es suponer que era el rey El, que es un rey cananeo, y uno de los dioses que después va a ser sincretizado con Yahweh, ¿verdad? Porque a Yahweh se lo llama El en muchos lados, el Tzuaot, el Elión. Entonces, ese pecado de idolatría es lo que demostró que nunca iban a dejar de ser esclavos, sumado al hecho de que cuando Moisés vuelve, ellos se le quejan de que los sacó de Egipto para hacerlos pasar hambre y para, en vez de vivir esclavos, morir en el desierto. Que el faraón por lo menos les daba ajos y pepinos para comer. Y por haber añorado la época de la esclavitud y por haber adorado un becerro de oro, es que se los condena a no entrar nunca a la tierra prometida. De hecho, ahí es cuando Moisés le dice que él les iba a proveer carne y pan, y ahí es cuando cae el maná por las noches y las nubes de codornices empiezan a volar o va. Dice que eran pájaros, no dice que eran codornices, pero se suele creer que eran codornices, para que tuvieran carne y pan, con la condición de que nunca podían guardar esa comida, porque guardar comida implicaba no tener fe
en que Dios iba a seguir proveyendo. Esto sí está en la Biblia, ¿eh? Y solamente podían acumular algo el viernes, porque en el día del Shabbat no había ni maná ni carne para darlo. O sea, bueno, porque Dios no trabaja los sábados. El sábado había que guardarlo, porque ahí sí ellos ya habían recibido las leyes. ¿Tá? Y el tercer mandamiento es: honrarás el sábado en su santidad. ¿Por Pero el qué tema fue que sábado? esos dos, ¿Por qué el sábado y porque, no el domingo? Porque supuestamente el domingo fue cuando Dios descansó. Bueno, no no, fue el sabemos. sábado. No, fue el sábado. ¿Tá? Porque sábado en hebreo es Shabbat, que quiere decir descanso. ¿Tá? O sea, en hebreo los días tienen número. ¿Tá? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, Shabbat. ¿Tá? O sea, Yom Rishon, primero, Sheini, segundo, Shlishi, Revi'i, cuarto, Hamishi, Shishi, o sea, quinto y sexto. Y después Shabbat, que además tiene una doble raíz con descanso y con 7, que es Shevet. Eso en hebreo. Ahora bien, como a Jesús lo crucifican un viernes, ¿tá? Y está 3 días hasta resucitar, resucita el domingo. Por eso el domingo es Dominus. De ahí viene Claro. domingo. Y por eso la iglesia guarda el día de la resurrección. Ah, mira qué interesante. ¿Viste cómo? Este, Aprendemos pero, como locos. claro, fíjense que en inglés es Sunday porque es el día del sol. Los Sí. días en inglés conservan los nombres de los dioses antiguos. Claro, O sea, sí. Monday, Monday, día de la luna. Día de la sí. luna. Tuesday, el día de Tyr, una divinidad menor nórdica. Wednesday, el día de Wodan, Odín. Thursday, el día de Thor. Friday, el día de Frey. ¿Qué queda? Y Saturday, el día de Saturno. Y Sunday, el día del Sol. Muy bien. Mm. Así que bueno, esa es un poco la idea y efectivamente, como los judíos tenían el sábado y los cristianos tenían el domingo, para no ser menos, Mahoma se queda con el viernes. Está bien. Bueno, sería Podemos, bueno tener libre podemos viernes, estar con sábado. todos los credos y tenemos 3 días al hilo de siempre fin de Ahí semana va. largo. Yo decía lo Eso mismo. es lo que acaban de adoptar en Alemania y dicen que no van a volver a la semana de 5 días, ni loco, pero lo dicen los gobernantes. La Sí, en semana laboral de Islandia 4 también. días es lo que se viene. En Islandia también. Sí. Yo tengo un socio de 83 años, ¿no? Entonces, no entiende que mi oficina es mi celular. Yo tengo en mi celular un chip donde está el celular de la empresa. Entonces, cualquiera que llame a la empresa me llama el celular a mí. Dice, bueno, pero cuando yo trabajaba en el banco, me dice, trabajábamos de 9 a 5 de la tarde sin faltar. Estaba perfecto. Si querés quedarte 8 horas esperando un telex, pero yo por lo pronto uso el email. Claro, ahí está. Quiero Como decir, aquellos que venían con los puntitos, ¿no? el telex, esa es la Claro. máquina de Claro, telex, sí, un claro. telex, claro, no un, Mm. No un fax. claro, no un fax, un tele. Sí, Claro, sí, sí. Pero es que era tremendo, porque aparte había que leer esas líneas infinitas de agujerito. un agujerito, ¿no? Y bueno, Mm. Pero bueno, son cosas. Así que bueno, bueno, nos vemos la semana que viene y vamos a ver si vemos la segunda parte de esta historia o si la terminamos en el asado en casa. bárbaro. Ok, Bien. Bernardo, Mejor entonces. terminar Bueno, la cosa porque en el asado después, viste cómo es. Nos olvidamos de la Ese mitad. día va a haber clase, Sí, asado y sí. clase. La cosa es que nos quede algo. Esperemos que sí. Nos vemos, gente.
Bueno, Nos Bueno, vemos. chao. gracias. Chao, chao. Chao, saludos, Chao, Bernardo. chao. Saludos de Pía. Ah, dale un beso. Dado.